Estado independiente, los papas se transforman en reyes del Vaticano, sin que nadie pueda juzgarlos, independientemente de lo que hagan. Los tribunales de los demás estados deben reconocer la soberanía del Estado del Vaticano y no entrometerse. Y dentro de este, el mismo Papa es el juez supremo, considerado infalible y de imposible juzgamiento humano, por ser, según ellos, el representante de Dios en la tierra. ¿Vas notando cómo todos los cabos parecen unirse? Porque, aunque el nombre de esta mujer puede aplicarse también a aquellas confesiones religiosas que salieron de Roma, pero que han seguido sus mismos métodos y enseñanzas, Babilonia hace referencia de manera directa a Roma papal. Elena de White dice en relación a esto: la mujer Babilonia de Apocalipsis 17 está descrita como vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y piedras preciosas y perlas, teniendo en su mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones, es decir, las inmundicias de sus fornicaciones. Y en su frente tenía un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, Madre de las Rameras. El profeta dice: vi a aquella mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Se declara además que Babilonia es aquella gran ciudad, la que tiene el imperio sobre los reyes de la tierra. La potencia que por tantos siglos dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad es Roma. La púrpura y la escarlata, el oro y las piedras preciosas y las perlas describen como a lo vivo la magnificencia y la pompa más que reales de que hacía gala la arrogante sede romana. Y de ninguna otra potencia se podría decir con más propiedad que estaba embriagada de la sangre de los santos que de aquella iglesia que ha perseguido tan cruelmente a los discípulos de Cristo. Pasando en limpio, lo que estamos tratando de demostrar es que hay clara evidencia que demostraría que las 7 cabezas de la bestia pertenecen o están ligadas a Roma. Ahora, si de acuerdo a la Biblia, las 7 cabezas, además de simbolizar las 7 colinas de Roma, hacen referencia a 7 reyes, ¿quiénes son estos? Pues en esta interpretación escatológica representan 7 papas reyes que iban a existir desde el momento en que empieza la profecía, es decir, desde 1929, cuando, por los tratados de Letrán, se comienza a curar la herida mortal y el papa es considerado por primera vez rey de aquel nuevo estado de 44 hectáreas, que la Biblia describe como la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En este sentido, queremos hacer notar algunos antecedentes bíblico-proféticos que demuestran que Dios más de una vez hizo predicciones de este tipo, vinculando hechos de gran trascendencia a la vida o a los reinados de algunas personas. Consideremos algunos casos. El primero es cuando Dios reveló a Enoc la destrucción de la tierra por medio del diluvio. En aquel momento, la vida de su hijo Matusalén fue puesta como oráculo de la profecía. Su vida sería el tiempo que Dios concedería a aquella generación malvada para que se arrepintiera de sus pecados, y esto quedó reflejado en su nombre, dado que Matusalén significa cuando muera será enviado. Así es que en el año 1656 desde la creación, a los 969 años, Matusalén, el ser humano que, curiosamente, más vivió sobre la tierra, murió, y luego, ese mismo año, vino el diluvio. Por favor, no dejes de notar la importancia de este antecedente, dado que el diluvio representó para aquella generación lo que representa el fin del mundo para la nuestra. Es más, Jesús dijo que su venida sucedería como en los tiempos de Noé. Un segundo ejemplo lo encontramos en la profecía de Daniel 2, cuando Daniel revela a Nabucodonosor que él era representado por la cabeza de oro. Dice el texto: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad.
Y donde quiera habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. También en la profecía de Daniel 7 aparece otra bestia semejante a un leopardo que tenía 4 cabezas. El leopardo, según el método de interpretación bíblica histórico-gramatical, representa a Grecia, y las 4 cabezas a Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. 4 de los generales de Alejandro Magno que se repartieron el poder luego de su temprana muerte. En este sentido, notemos que además de este antecedente, donde las cabezas de una bestia representan a personas específicas que tomarían el poder, notemos que la bestia de Apocalipsis 13 también se parece en parte a un leopardo, por lo que no sería descabellado pensar que sus cabezas también simbolizaran el accionar de personas específicas en la historia de su gobierno. Además, en Daniel 8 se profetiza sobre Alejandro Magno, diciendo: el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Dándose aún más detalles en la profecía del capítulo 11, cuando dice: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos, haciendo referencia a sus 4 generales que tomarían el poder. Otro caso se encuentra en la profecía de Daniel 11, cuando dice: y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Esta profecía también se cumplió a la perfección. Cuando fue dada, Ciro era el rey del imperio medo-persa, y los 3 reyes que le sucedieron fueron Cambises II, Esmerdis y Darío I el Grande, y el cuarto fue su hijo Jerjes, quien, por el 481 a.C., lanzó una masiva invasión contra Grecia, pero luego de algunas conquistas fue derrotado. Constando estos precedentes, donde Dios relaciona tan grandes acontecimientos a la vida de estas personas, creo que no deberíamos desechar tan prontamente la interpretación de los 7 reyes como 7 papas reyes que se sucederían desde la época en que empezó a curar la herida mortal, es decir, cuando se le otorgó al obispo de Roma el título de rey y se le concedió un estado de 44 hectáreas, instrumento clave en la reconstrucción de poder, como centro de operaciones con representación diplomática en todo el mundo y como escala obligatoria para los reyes y gobernantes de la tierra. Personalmente siempre he tomado con pinzas esta interpretación y de ninguna manera basaría mi fe en ella. Sin embargo, y ante lo ocurrido con la abrupta y extraña renuncia de Benedicto XVI, todo ha empezado a cobrar sentido, y aquellas cosas que no se podían comprender en otro tiempo, ahora parecerían clarificarse de manera majestuosa, como lo veremos a continuación. Pero antes de analizar los papas que han habido y de qué manera estos cumplirían la profecía, es necesario tener presente que una cosa es el momento que marca el inicio de la profecía y otra es el momento que representa el presente de la profecía. Dicho en otras palabras, la profecía de Apocalipsis 17 comenzaría en 1929, cuando la herida mortal comienza a sanar, pero el presente de la profecía se encuentra en el periodo cuando gobierna el 6º rey, dado que dice: las 7 cabezas también simbolizan a 7 reyes. 5 han caído, 1 vive y el otro todavía no ha llegado, pero cuando llegue durará poco tiempo. Por esto, si tenemos en cuenta los papas que han habido desde que en 1929 se constituyó el Estado del Vaticano, la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, los reyes o reinos simbolizados por las 7 cabezas serían: Pío XI, que reinó desde 1922 hasta 1939, fue el papa que firmó los pactos de Letrán y que obtuvo el Vaticano como Estado independiente.
Pío XII, que reinó desde 1939 hasta 1958, Juan XXIII, desde 1959 hasta 1963, Pablo VI, que reinó desde 1963 hasta 1978, y Juan Pablo I, que reinó algunos días de 1978. Estos primeros 5 reyes constituirían lo que se conoce como los 5 reyes que han caído. El sexto sería Juan Pablo II, que reinó desde 1978 hasta 2005, y sería el que es decir, el que señalaría el presente de la profecía. El séptimo, Benedicto XVI, que reinó desde 2005 hasta 2013, y representaría el que sería necesario que dure breve tiempo, o en palabras similares, un tiempo abreviado. Y Francisco sería el octavo rey, el que es de entre los 7 y va a la perdición, y representaría el Papa que gobierna el momento en que la bestia resurge en todo su esplendor. Ahora, ¿por qué Juan Pablo II constituiría el presente de la profecía? Porque en verdad fue el Papa que marcó el punto de inflexión, el antes y después, en lo que hace al resurgimiento de la bestia, como maravilla que eclipsa la adoración de los hombres. You're a Presbyterian, so I don't want to drag you into other realms. Do you have a favorite saint? Well, I think that if you look, Mother Teresa, who's probably our newest, is great, and correct. John Paul, Pope John Paul, I thought was terrific. Why? Because it had something special. It had a special something. There was a warmth. Mm-hmm. There was a toughness, but there was a warmth that was incredible. So I certainly think Pope John Paul. Juan Pablo II fue el Papa que catapultó la imagen de la bestia en la mente de las personas y en el escenario geopolítico mundial. Mira cómo lo presenta Malachi Martin en su libro Las llaves de esta sangre. De buena gana o no, preparados o no, todos estamos involucrados en una triple competencia global, intensa, sin reglas que la limiten. Sin embargo, la mayoría de nosotros no somos competidores, somos las apuestas. Porque lo que está en competencia es quién establecerá el primer sistema mundial de gobierno que haya existido jamás en la sociedad de las naciones. Se trata de quién poseerá y ejercerá el doble poder de la autoridad y el control sobre cada uno de nosotros como individuos y sobre todos nosotros juntos como una comunidad, sobre la totalidad de los 6.000 millones de personas que los demógrafos estiman que habitarán la Tierra a comienzos del tercer milenio. La competencia es intensa, porque, ahora que se ha iniciado, no hay forma de revertirla ni detenerla. De hecho, no es demasiado decir que el propósito deliberado del pontificado de Juan Pablo, la máquina que impulsa su gran política papal y que determina sus estrategias día a día, año a año, es salir victorioso de esa competencia que ahora ya se ha iniciado. Porque es un hecho que las apuestas que ha colocado Juan Pablo en la arena del enfrentamiento geopolítico lo incluyen todo. A él mismo, su persona papal, el antiguo oficio apostólico que ahora encarna, y toda su Iglesia Universal, tanto como una organización institucional sin paralelo en el mundo, cuanto como un cuerpo de creyentes unidos por un lazo de comunión mística. En este nuevo libro, oportuno y sugestivo, Malachi Martin, eminente teólogo, experto en Iglesia Católica, ex jesuita y profesor del Instituto Bíblico Pontificio del Vaticano, autor del bestseller Los Jesuitas, revela la historia desconocida que hay detrás del papel del Vaticano en el colapso de la cortina de hierro, así como la trascendental evaluación que hace el Papa Juan Pablo II de la triple competencia que se está desarrollando ahora en las potencias globales: la Unión Soviética, bajo Mikhail Gorbachev, las naciones capitalistas del Occidente y la propia Iglesia Romana Universal del Papa. Una carrera sin tregua contra el tiempo y entre sí para establecer, mantener y controlar el primer gobierno mundial que haya existido jamás sobre la faz de la Tierra. Desde el primer momento de su pontificado,
Fue el propósito de Juan Pablo II liberar al papado de la camisa de fuerza de la inactividad que le habían impuesto las principales potencias seculares durante 200 años. En suma, el propósito de Juan Pablo fue abrir las compuertas del cambio geopolítico. Martin detalla la evaluación que hace el Papa de las fortalezas y debilidades de los planes geopolíticos del Este y del Occidente, y la grave deficiencia que Juan Pablo insiste que ya ha condenado al fracaso los planes de las superpotencias. Y Martin revela el propio proyecto del Papa Juan Pablo de una estructura genuinamente geopolítica, un gobierno mundial que sea al mismo tiempo viable y humanamente aceptable. Para algunos, el aspecto más intimidante de la política de Juan Pablo, y quizá el más esperanzador para otros, es que a pesar de todos sus éxitos como líder,